Hola a todos, yo soy Franz Fernández. Hablaremos brevemente sobre el tema de nomenclatura de hidrocarburos. Y bien, los hidrocarburos los vamos a dividir en tres partes: los alcanos, los alquenos y los alquinos. A su vez, estos alcanos, por supuesto, van a estar divididos en alcanos lineales y cicloalcanos. Pasa lo mismo con los demás. Muy bien, entonces, los hidrocarburos saturados de hidrógeno poseen solamente enlaces sencillos. Estos, por supuesto, con hibridación sp3, y por considerar esto de algún u otro modo, pues los alcanos son de baja reactividad, de hecho de muy baja reactividad, y por lo cual son conocidos como parafinas. Y para conocer un poco más acerca de estos, también son aplicados en combustibles, en gasolina, en petróleo, por ejemplo, y en muchos, digamos, combustibles fósiles que nosotros conocemos. La fórmula con la que estos cuentan es la que ustedes pueden ver aquí en azul, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver una fórmula CnH2n+2. Ustedes dirán, ¿pero qué es n? Imagínense que n es un número entero cualquiera, puede ser uno, 2, 3, etcétera. Entonces, ese n está asociado a la cantidad de carbonos, ¿no? Ahora, la cantidad de hidrógenos estaría determinada por la fórmula 2n+2. Es decir, si tenemos, por ejemplo, aquí para el metano, ¿no? Y un solo carbono, pues tengo, según la fórmula 2 por 1 más 2, 4 hidrógenos. Y así sucesivamente haré con el etano, el propano y los demás. Cabe considerar de que los nombres de estas estructuras químicas, en este caso orgánicas por supuesto, van a estar determinadas por nombres ya digamos asignados: metano, etano, y metano si tenemos solamente un carbono, etano si son dos, propano si son tres, butano si son cuatro, y a partir de allí, a partir de pentano, pues van a asociarse al número de carbonos que tengamos. Ejemplo, pentano, hexano, heptano, etcétera. Por supuesto, hay cadenas carbonadas de alcanos, pues mucho más grandes, las cuales no van a ser de utilidad, al menos para esta presentación. Ahora, cabe también resaltar el hecho de que si yo tengo un alcano que va a ser utilizado como sustituyente, esto siempre y cuando esté asociado a grupos funcionales más prioritarios, entonces vamos a determinar la terminación ano, ¿no? De un alcano cualquiera por la terminación il, ¿de acuerdo? Es decir, metano por metil, etano por etil, propano por propil y etcétera. Bien, ahora rápidamente vamos a ver lo que viene a ser las reglas para justamente nombrar estas estructuras denominadas alcanos. Primero, la cadena debe ser la más larga, es cierto, pero no es esta regla necesariamente así, sino que esta cadena también debe asociar al grupo funcional más prioritario. Bueno, cuando hablamos de alcanos no hay necesidad todavía de considerarlo porque pues no hay grupos funcionales prioritarios, al menos por ahora. Pero cuando hablemos de alquenos, de alquinos o grupos funcionales más allá como alcoholes, aminas, amidas, ésteres, ácidos carboxílicos y demás, pues entonces sería requerido justamente eso. Bien, la cadena tiene que tener la mayor cantidad de ramificaciones, y estas ramificaciones tienen que tener, por supuesto, los localizadores más bajos, es decir, hablamos de los sustituyentes, por supuesto. Bien, los localizadores, de igual manera, pues deben ser asociados, y en este caso los radicales, cuando esos pueden repetirse, es decir, si tengo dos grupos metilo y como sustituyentes en dos posiciones diferentes, vamos a denominarlos con los prefijos di, tri, tetra, etcétera. Y de igual manera, pues vamos a hablar de radicales sencillos y complejos. Los radicales sencillos son los que he mencionado, ¿no? Metil, etil, propil, isopropil por ahí, o isobutil, etcétera, ¿no? Muchos de estos van a ser considerados justamente de esa manera. Por otro lado, los radicales complejos, los cuales iremos viendo mediante los ejemplos, pues también van a ser considerados según una nomenclatura pues adicional, pero lo iremos viendo en su momento. Y los radicales complejos, por supuesto, van a utilizar en algunas ocasiones numerales griegos para poder discernir y diferenciar de la cadena principal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean ustedes el de la derecha superior, donde no vemos sustituyentes, solo una cadena de cuatro carbonos, como pueden ver, siendo esta simétrica, porque si podemos dividir por la mitad, obtengo lo mismo a la derecha y también a la izquierda. Bien.
Hablamos en este caso del butano, una molécula bastante sencilla de nombrar, pero vamos a ir haciendo más complejo todo esto, ¿no? Para que ustedes puedan entender un poco acerca de esto. Aquí en el segundo ejemplo vemos un grupo metilo como sustituyente, ¿no? La cadena es de 5 carbonos, ¿bien? Es decir, esto, ¿de acuerdo? Y ya no sería simétrica porque tenemos allí una asimetría justamente considerando el grupo metilo. Entonces el grupo se denominaría 2-metilpentano por justamente la posición o localización del metilo. Por otro lado, en la parte izquierda inferior, tenemos aquí una molécula con un grupo metilo en dos posiciones diferentes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a nombrarla. Empezamos por la derecha, ¿por qué? Porque este metilo está en la posición 3. Si yo empezase por el otro lado, pues ese grupo metilo estaría en la posición 4. Es por eso que empiezo por la derecha. Y entonces el nombre sería este, 3,6 dimetil nonano. Nonano, ¿por qué? Porque son 9 carbonos en la cadena principal y más larga. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un grupo metilo, un grupo etilo también por aquí, y nos damos cuenta que entonces para nombrar la cadena, inicio por la derecha nuevamente por la posición más baja del etilo, ¿de acuerdo? Entonces, la posición del etilo o del sustituyente que esté más cercano al carbono donde voy a empezar, pues de alguna u otra manera implica muchísimo. Entonces, el nombre sería 3-etil, 6-metilnonano. Para la molécula de abajo podemos ver dos posiciones diferentes donde estas están invertidas. El metilo ahora está en la posición que estaba, bueno, inicialmente estaba el etilo y el metilo pues pasó por acá, el etilo fue hacia el otro lado, ¿no? Siendo este el caso, vamos a empezar nuevamente a nombrar por acá. ¿Pero por qué? Porque sin importar el sustituyente está en una posición más cercana, ¿no? Al carbono por donde estoy iniciando. El nombre entonces sería 6-etil 3-metilnonano. Como nos damos cuenta, solo ha cambiado la posición de estos sustituyentes, pero sigue siendo un nombre análogo al anterior. Bien, igual tenemos una estructura parecida aquí, donde hay nuevamente un etilo y un metilo. De hecho, las he puesto a propósito para que se den cuenta de cómo puede variar y cómo pueden de repente tener confusión en algunos aspectos, ¿no? Aquí empezamos por la izquierda, no por gusto, sino porque, y fíjense, en ambos casos yo tengo que el sustituyente está en la posición 3 tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar y darme cuenta, tomar la decisión correcta? Bueno, pues... Cuando este sea el caso, voy a considerar el nombre, o bueno, la primera letra del nombre del sustituyente. Por ejemplo, aquí tengo etil, empieza con E, y aquí tengo metil, que empieza con M. Entonces aquí hay una prioridad en el orden alfabético. Todos los sustituyentes cuya primera letra está más cerca a la letra A o está más pegada a la letra A, pues entonces será más prioritario que otros sustituyentes con otras, en este caso, letras que inician con el nombre de dicho sustituyente. Entonces, siendo este el caso, el etilo pues sería prioridad y empiezo por la izquierda, ¿no? El nombre sería 3-etil, 7-metil, nolano. Muy bien, ahora en la parte baja tengo dos metilos y un etilo. Entonces, voy a darme cuenta que por dónde voy a empezar ahora, por la derecha. ¿Pero por qué? Bueno, primero que nada nos damos cuenta que en la posición 3 yo tengo un etilo, pues si empiezo por la izquierda, y al otro lado pues tengo, en este caso, dos metilos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo tomo la decisión? Considerando la mayor cantidad de ramificación. En este caso tengo dos sustituyentes, lo cual me permite tomar la decisión de empezar a nombrarla por la derecha. Esa es justamente la decisión y que me va a llevar a tomar un nombre correcto. Y entonces el nombre sería 7-etil 3,3, ojo, di, porque son dos metilos, dimetil nonano. Bien, ahora tengo otro aquí, otro tipo de ejemplos donde ya no vamos a tener el nombre a partir de la estructura, sino más bien vamos a dibujar la estructura a partir del nombre. Y quiero que ustedes vean y se den cuenta de que realmente esto es muy sencillo. Aquí lo vamos a hacer desde atrás hacia adelante para que se den cuenta que es muy sencillo. Empiezo por el heptano, por ejemplo. Entonces tengo esto como una primera parte o un primer paso, digamos. Entonces dibujo el heptano.
y luego recién dibujo a los sustituyentes. Para dibujar a los sustituyentes, ojo, pueden hacerlo por la izquierda o la derecha según ustedes mejor se acomoden, pero siempre y cuando al final de dibujar la estructura siempre coincida con lo que ustedes tienen como nombre. ¿Bien? Aquí en la parte baja de igual manera tengo el decano, que es una estructura con 10 carbonos, esta, y luego dibujo los sustituyentes, como son justamente estos. Entonces, esto les ayuda muchísimo para que ustedes puedan discernir y tomar decisiones respecto a lo que viene a ser la estructura de estos compuestos orgánicos, alcanos en este caso. Ya que hemos visto los alcanos lineales, vamos a ir con los cicloalcanos, ¿no? Los cicloalcanos, entonces, ¿de acuerdo? Vamos a considerarlos de esta manera. Ojo, lo único que vamos a hacer es adicionar el nombre ciclo, o el prefijo, perdón, ciclo, a cualquiera de los alcanos que teníamos anteriormente. Por ejemplo, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, etcétera. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa con el ciclometano y cicloetano, no? ¿Por qué no están aquí? Ojo, porque, primero que nada, no podría yo poder formar una estructura cerrada solamente con dos carbonos y mucho menos con uno. Eso es un absurdo. Y además de eso, que ustedes dirán, pero con el etilo no podría hacerse. En realidad no, porque la tensión entre carbono y carbono pues sería demasiado extrema y esa estructura técnicamente llevaría a su extinción rápidamente. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí el ciclopropano, una estructura con tres carbonos. Ojo que ahora yo ya no tengo una fórmula que es C3H8, como habíamos dicho inicialmente para los alcanos lineales, sino que ahora simplemente es C3H6. Es decir, el número de hidrógenos es el doble del número de carbonos, ¿no? Y así para cualquiera de estos. Ciclobutano C4H8, ciclopentano C5H10 y así sucesivamente para cualquiera de estos, ¿no? Como les decía, entonces el nombre va a dar y a darse pie en función de solamente el prefijo ciclo y anterior a lo que viene a ser el hidrocarburo, en este caso el alcano correspondiente. Para nombrar estos ciclos, ¿de acuerdo? Es la misma regla que hemos estado utilizando para lo que vienen a ser los alcanos lineales. De acuerdo con algunas pequeñas variaciones, pero lo iremos viendo con los ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte superior derecha un ciclo propano, ¿de acuerdo? Donde tenemos un sustituyente cloro y uno metilo. Empiezo por el cloro, ¿por qué? Porque la letra inicial del cloro es C, mientras que la del metilo pues es M. Entonces el cloro, o mejor dicho, la letra C del cloro, es más prioritaria con respecto a la letra M del metilo, por lo cual empiezo por allí justamente. Entonces el nombre ya viene dado como 1-cloro 2-metil ciclopropano, ¿vale? Vamos con la estructura aquí en la parte inferior izquierda, donde tengo un etilo y un isopropilo, ¿no? Entonces, ¿la estructura va a ser nombrada a partir del etilo? Sí. ¿Por qué? Nuevamente por el orden alfabético, y etilo con la letra E isopropilo con la letra I, pues obviamente la letra E es más prioritaria. Y el nombre sería entonces dado en función de quién. De esta posición de los sustituyentes sería 1-etil, 2-isopropil, ciclopropano en este caso. Bien, aquí en la parte baja tengo dos metilos, es una estructura más simétrica. Bueno, de hecho el ciclo este es simétrico. El nombre sería 1,2 dimetilciclopropano. Bien, para que se den. Aquí en la otra parte tenemos un ciclobutano, donde hay solamente un metilo. Entonces empiezo por allí justamente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué fuiste por la izquierda y no por la derecha? Ojo, allí como la estructura es simétrica, ustedes podrían haberlo hecho también por abajo, sin problemas. No es necesariamente hacia la parte izquierda. Ojo. Entonces sería 1-metil ciclobutano. No es tan complicada, ¿no? Aquí vemos algunas otras estructuras, ¿de acuerdo? Algunas más complejas que otras, donde, por ejemplo, en el primer ejemplo, la redundancia, en la parte superior izquierda, empiezo por el etilo. ¿Por qué? Por la prioridad en el orden alfabético nuevamente, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que justamente lo puedo hacer de esa manera. ¿Perfecto? El nombre sería 1-etil, 2,3 dimetil ciclobutano. En la parte central, ¿no? Tengo dos etilos y un metilo, ¿de acuerdo? Perdón, y también tengo un isopropilo, entonces sería un metilo, un etilo y un isopropilo.
El nombre sería entonces 1-etil, 3-isopropil, 2-metilciclobutano según las posiciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Importante eso para que no puedan fallar. Y si me preguntan por qué fuiste por la derecha, bueno, por abajo y no por arriba, porque el metilo en la posición 2 es más cercano que si empezara por arriba, ¿no? Aquí en la parte derecha tengo un sustituyente complejo, además del etilo y del bromo, ¿no? Que es un etil, o bueno, un bromometil, ¿no? Es un bromometil, perdón. Es un bromometil. Entonces el nombre sería 1-bromo. Ojo aquí, primero empezó con la estructura sencilla. Ambos sustituyentes bromo y bromometil tienen o empiezan con la letra B, pero primero siempre se va a colocar el sustituyente sencillo o radical sencillo y luego el sustituyente complejo. ¿Bien? Entonces, de esa manera el nombre quedaría de esta manera, ¿no? Donde el etilo está en la posición 2, si lo podemos ver de esta manera. Empiezo con el bromo por, como les dije, el nombre más prioritario, ¿no? Según el orden alfabético. ¿Bien? Aquí en la parte inferior izquierda, nuevamente tengo un etilo y también tengo pues un yodo y un metilo. Entonces sería 1-etil, 4 yodo y 2-metilciclopentano. ¿De acuerdo? Por aquí abajo tenemos un sustituyente etilo, ¿no? Dos metilos y un cloroetil, ¿no? Entonces el nombre sería 3,1-cloroetil, ¿no? Por la letra C del cloro, 1-etil, 1,4-dimetil, ciclopentano. Bien. Y pues de igual manera que hicimos con los cicloalcanos, vamos a perdón, con los, en este caso, alcanos lineales, vamos a proceder de la misma manera con los cicloalcanos, partiendo del nombre para poder conseguir la estructura correspondiente. Entonces, nuevamente, de atrás hacia adelante, voy a hacer la misma idea, ¿no? Primero cojo el ciclohexano, lo conocemos bien, como es este, y luego coloco los sustituyentes tal cual tenemos de esta manera por aquí. Bien, pasa lo mismo con el ciclopentil ciclohexano, lo voy a hacer de la misma manera, el ciclohexano primero y luego el ciclopentilo en esa posición. Bueno, de hecho no nos lo dicen, así que lo voy a colocar en una posición aleatoria, pero vale la pena entonces considerarlo de esa manera. De igual manera, también vamos a ver la regla para nombrar biciclos y triciclos. Por ejemplo, esto lo voy a hacer de manera muy, bueno, breve, ¿no? Con respecto a algunos ejemplos que tenemos aquí. Siempre se empieza a nombrar por los carbonos puente, es decir, los que están siendo interconectados por tres posiciones diferentes o tres carbonos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero. Tenemos un sustituyente etilo, 1-metilo, ¿no? Inicio por dónde? Por los carbonos puentes, en este caso por aquí. ¿Por qué por ahí? Porque tengo un etilo en la posición 2. ¿Y por qué no empecé por acá? Ah, bueno, porque tú tienes un metilo aquí y el etilo es más prioritario que el metilo en cuanto al orden alfabético. Entonces es por eso. Y entonces el nombre sería 2-etil, 3-metil, biciclo. Si me preguntan por qué 2-1-1, a ver, veamos. Entonces, biciclo siempre va a ser así, ojo, siempre va a ser biciclo. Lo que está entre corchetes va a estar considerado en función de las caras que tengo en el biciclo. Por ejemplo, aquí tengo dos carbonos a este lado, por aquí tengo uno y arriba también tengo uno. Entonces, por eso es 2-1-1 y luego colocan la cantidad de carbonos total, ¿no? 6 es un hexano, por ejemplo. Es un hexano, ojo, los carbonos que contienen al biciclo, no los sustituyentes. Es importante considerar eso. Veamos el ejemplo de aquí. Tenemos un sustituyente etilo y uno metilo, ¿no? Empiezo a nombrar por aquí y me voy a sacar arriba. Entonces sería 3-etil por la posición aquí, 1-metil aquí justamente, biciclo 2 por estos dos carbonos en esta parte, uno porque aquí hay un solo carbono, y arriba si nos damos cuenta de manera imaginaria si hubiera un carbono, pero en este caso no lo hay, por eso le coloco cero, ¿de acuerdo? Y al final sería pent doceno. ¿Por qué pentoceno? Porque son 5 carbonos en la parte del biciclo y en la posición 2 pues tengo un doble enlace, ¿no? Aquí en la parte baja tengo otro ejemplo, ¿no? Donde tengo un sustituyente etilo y uno cloro. Me voy hacia el cloro por el orden alfabético y entonces el nombre sería 2-cloro, ¿no? Y 4-etil porque luego de esto vamos a nombrar aquí 3 y luego 4. Entonces sería 4-etil biciclo 1-1-1. ¿Por qué? Aquí hay un carbono,
Aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Por eso. Y finalmente, pentano de la cantidad de carbonos que tengo en el ciclo. Ahora veamos otro ejemplo aquí en la parte central. Tengo dos sustituyentes metilos en el carbono hacia arriba y un cloro. Entonces, ¿por dónde voy a empezar a nombrar? Por aquí, porque el cloro está justamente en la posición más cercana. Y entonces sería 2 cloro, 7,7. ¿Por qué 7,7? A ver, veamos. Uno, 2 está justamente en la posición del cloro, 3 por aquí, 4 por aquí, 5 por aquí, 6 por aquí y finalmente 7 arriba, ¿no? Entonces por eso es 7,7 o 7,7 dimetil biciclo 2,2,1, ¿no? ¿Por qué 2,2,1? 2 aquí y uno arriba. Veamos con el que tenemos por aquí. Dos sustituyentes metilo, que están aquí arriba y aquí abajo. 5,7, perdón, un etilo también acá antes de nada, ¿no? Y entonces con eso el nombre, ¿cómo quedaría? Como 2-etil, ¿no? Justamente aquí, 5,7 dimetil, biciclo 2,2,1 nuevamente como el anterior, por los carbonos en las caras que tenemos allí. Etano al final por ser 7 carbonos. Bien, entonces sería de esta manera, ¿no? Y considerando que el etilo está en una posición más cercana. Bien, ahora vamos a ver los alquenos, en este caso los alquenos lineales. El nombre va a derivar de los alcanos lineales también, ¿de acuerdo? Con la única característica de que ahora voy a tener la terminación eno y ya no la terminación ano, ¿no? La terminación ahora es eno. Pero lo único que ha variado es que ahora yo tengo en vez de hibridación sp3 voy a tener hibridación sp2 pero también hibridación sp3. Ojo allí. Es, digamos, osado pensar que en un alqueno solamente voy a tener dobles enlaces. Eso no es necesariamente así. También vamos a tener estructuras con hibridación sp3 y sp2, ¿no? Entonces, va de ambas, ¿de acuerdo? Y en un enlace, por ejemplo, con hibridación sp2 vamos a tener, en este caso, enlaces de tipo sigma y de tipo pi, ¿de acuerdo? Eso también es importante mencionarlo. La fórmula va a ser CnH2n, es decir, que el número de hidrógenos va a ser el doble del número de carbonos. Bien, aquí algunas estructuras modelo para que se den cuenta de cómo van a ser las estructuras que vamos a estar nombrando a continuación. Aquí algunos nombres y el nombre, o perdón, el color en verde se asigna justamente porque es de esa manera que voy a tener denominado pues a los alquenos. Y si nos damos cuenta, a partir de estructuras con cuatro carbonos como el butano, y ya siendo en este caso buteno, pues voy a tener según la posición del doble enlace varios, en este caso estructuras que son isómeros, ¿no? Porque son parecidas, pero el doble enlace cambia de posición solamente. Y bien, entonces para nombrarlos, la cadena principal al menos debe contener el doble enlace. Eso es importantísimo y obligatorio, ¿vale? Ya no necesariamente la cadena debe ser la de mayor tamaño, sino la que contenga al doble enlace. Eso es lo que más importa aquí. Y si hay más de un doble enlace, pues igual, los vamos a denominar con la terminación di, tri, tetra, etcétera. ¿De acuerdo? Lo demás es parecido a los alcanos. Entonces, veamos con el primer ejemplo. Al no haber sustituyentes, en este caso, pues, solamente un doble enlace. Entonces, voy a tener la numeración por acá. ¿Por qué por la izquierda y no por la derecha? Porque el doble enlace está en la posición más cercana por la izquierda. Entonces, lo hago de esa manera. Y el nombre sería but1eno. Ojo, ojo. Pueden colocarle buteno simplemente cuando la posición del doble enlace es 1. Siempre y cuando la posición del doble enlace es 1, pues pueden colocarlo como buteno sin problemas y se sobreentiende. En el siguiente caso, como es el que tenemos aquí, allí sí le tengo que asignar necesariamente la localización o el localizador del doble enlace, porque si no, no podría entenderse dónde está ubicado justamente el mismo, ¿no? Aquí tenemos dos dobles enlaces, ¿no? ¿Y dónde voy a tener en este caso? Un buta 1,3. ¿Por qué? En uno empieza el primer doble enlace y en 3 empieza el segundo doble enlace. Entonces sería buta 1,3 butadieno, ¿no? Vamos por aquí a la parte izquierda. Tengo dos estructuras que son las mismas, ojo, son técnicamente lo mismo, pero ambas se van a denominar como prop 1eno, porque justamente en la posición 1 está el doble enlace y pues prop porque son tres carbonos.
Aquí tenemos un sustituyente metilo en esta posición y entonces el nombre sería 2-metilprop-1-eno. Por aquí en la parte central tengo un cloro y un metilo. Entonces el nombre sería 2-cloro, 3-metil. ¿Por qué 2-cloro? Porque empiezo por aquí, según el orden alfabético del sustituyente cloro respecto al metilo. Buta porque son 4 carbonos y 1,3 dieno según los dobles enlaces. Bien, aquí tenemos estructuras semejantes. Vamos a ir a con ellas. Aquí tenemos una estructura simétrica, ¿no? Y entonces puedo iniciar por cualquiera de los lados y según yo considero. Entonces el nombre sería 2,4 dietil, considerando la posición de esos dos dietilos, o bueno, estos dos, perdón, etilos. 3 metil en la posición baja, aquí en la parte central en 3. Penta 1,4 dieno, ¿no? Por los dobles enlaces correspondientes. Aquí abajo tengo un sustituyente bromo, uno cloro y un isopropilo en la parte baja. Entonces el nombre va a estar asignado según la numeración. ¿Por qué lo empecé por acá? Porque el doble enlace está más cerca al iniciador de la numeración de la cadena, ¿no? Entonces el nombre sería 2 bromo, 4 cloro, 3 isopropil, penta, 1,3 dieno. Aquí arriba tenemos, en este caso, un sustituyente metilo, uno yodo y uno complejo, pues en este caso prop 1 en 2 hilo. El nombre, entonces, lo voy a empezar por acá, nuevamente por el doble enlace. Bien. Y entonces sería de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí en la parte inferior, ¿de acuerdo? Tenemos dos sustituyentes isopropilo, uno aquí y otro acá abajo. Y uno metil, ¿no? Justamente por aquí. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por aquí abajo. ¿Pero por qué? Porque ahí tengo un metilo en una posición más cercana, con un localizador más bajo, justamente respecto al doble enlace. Y entonces el nombre sería 3,4 isopropil, 2-metilexa, 1,3,5 trieno. Y para nuevamente partir y decir que voy a hacer nombres y a partir de esos nombres voy a formar la estructura, pues igual. Cojo primero el lept1eno, ¿no? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Primero el doble enlace, perdón, el enlace sencillo, ¿no? La estructura, la cadena carbonada o alcano lineal. Y finalmente hago el ep1eno, es decir, coloco el doble enlace en la posición 1. Posteriormente a eso, coloco recién los sustituyentes como son debidos. Bien, ahora vamos con la de abajo. Nuevamente tengo un x3eno, entonces hago esto. Ajá. Y luego que he hecho eso, ¿qué más? Luego vendrían los sustituyentes, entonces los voy a colocar de esta manera. ¿De acuerdo? No es tan sencillo, digo, no es tan complicado en realidad. Es bastante sencillo. Solo es cuestión de práctica. Y para eso espero pues ustedes puedan tomar de su parte. Y aquí tenemos algunos cicloalquenos, ¿no? Y los cuales van a tener esta terminación justamente. Para que se den cuenta, entonces, lo único que nos estamos dando cuenta es que le asignamos la terminación ciclo antes de cualquiera de estos y cicloalquenos, ¿no? Entonces, para la regla de numeración o de nombrar cada uno de estos, pues es parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí vamos a ver el ejemplo de la parte superior, en este caso derecha, y nos damos cuenta de algo. Tenemos en este caso una posición, un doble enlace, entonces empiezo siempre a nombrar por ahí. Como la cadena es simétrica, pues no importa mucho por dónde empiece, pero siempre empiezo por el doble enlace. Bien, entonces el nombre sería 3-metil cicloprop 1-eno, ¿no? Ahí está. Vamos con el de abajo. Entonces empiezo a numerar por aquí, por el doble enlace siempre. ¿Y por qué no empezaste a nombrar por el carbono de acá si también tiene doble enlace? Sí, pero el uno tiene un sustituyente allí. Entonces me conviene más hacerlo por ese punto. Y entonces el nombre, justamente acá, 1-etil, 3,3 dimetil, cicloprop 1-eno. Ahí está. Aquí tenemos una estructura, un ciclo propeno, ¿no? Donde empiezo nuevamente por el doble enlace, pero donde estoy unido al cloro, porque es más prioritaria, ¿no? Entonces el nombre sería 1-cloro, 3-etil, 2-metilcicloprop, 1-eno. ¿De acuerdo?
Vamos con lo siguiente. Tenemos un grupo sustituyente cloro y uno complejo clorometilo. Un ciclo de tres carbonos, ¿no? Un ciclo no simétrico y la numeración inicia por acá por el cloro. ¿Por qué? Porque es más prioritario con respecto al sustituyente complejo clorometilo, ¿no? Entonces, eso. Nuevamente vamos a hacer la estructura de estos cicloalquenos en función de su nombre, para lo cual hago lo siguiente. Primero el ciclo hexano, luego el ciclo hexa 1,3 dieno, ahí lo tengo, y posteriormente los sustituyentes. Hago lo mismo en la parte baja, ¿no? Y tengo por aquí justamente estos, y primero el ciclo alqueno y finalmente los sustituyentes. Es realmente sencillo. Y finalmente, como para terminar este tema, vamos a ir con los últimos, conocidos como alquinos lineales. Estos, de hecho, son de los más reactivos que podamos tener, ¿no? Y pues poseen lo que viene a ser una hibridación sp de tipo lineal, poseyendo en este caso pues enlaces 1 sigma y 2 pi, ¿no? Importante resaltar esto. Y también es importancia el hecho de que su fórmula ahora ya no es CnH2n+2 o CnH2n, sino es CnH2n-2, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es cambiar la terminación del alcano por la terminación ino al final. Bien, es importante entonces también tener en cuenta esa parte. La cadena principal, por supuesto, es la que contiene el enlace triple, ¿de acuerdo? No necesariamente es la de mayor tamaño, porque recuerden la prioridad de los grupos funcionales más prioritarios. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí un sustituyente metilo en esta posición. ¿Por dónde empezar entonces? Ojo, siempre y cuando yo tenga un doble enlace y un triple enlace, prefiero empezar por el doble enlace antes que por el triple enlace. Pero el nombre, fíjense cómo es. Es 2-metil, ajá, por aquí ahí está el metilo. But, porque son cuatro carbonos. 1-eno, aquí. 3-ino, o sea que la terminación al final es ino, porque es el, digamos, el grupo funcional más prioritario. Vamos con el siguiente. Aquí nos damos cuenta que estoy empezando por la parte izquierda. ¿Por qué? Porque en este caso el doble enlace, pues, perdón, el triple enlace me queda más cercano, ¿no? Y entonces es por eso, no es por otra cosa. Bien, el nombre sería entonces 4-metil pen 2-ino, ¿de acuerdo? Ahora en la parte de aquí tenemos dos sustituyentes metilo, una cadena de 6 carbonos, siendo simétrica esta, y un triple enlace al centro. Entonces empiezo, ojo, aquí puedo empezar por cualquiera de los lados, da igual. Y entonces el nombre sería 2,5 dimetil ex 3-ino, ¿de acuerdo? Aquí en la parte central, un sustituyente isopropilo, ajá, es una cadena de 8 carbonos, hay dos dobles enlaces y en este caso sería más bien solamente un doble enlace y aquí serían triples enlaces, ¿de acuerdo? Aquí un pequeño error. Entonces aquí serían dos triples enlaces y un doble enlace, ¿de acuerdo? El nombre entonces, para este sería pues perdón, sería entonces, ¿cuál sería el nombre aquí? Considerando esto, lo vamos a denominar de esta manera. 3-isopropil, ¿no? Empezando por aquí. Octa, porque son 8 carbonos. Y 2-en, considerando el doble enlace, 4,6 diino, ¿no? Ahí está. Por aquí, 4-metil pent 2-ino. ¿Por qué? Por el triple enlace, perdón, que habíamos visto, ¿no? Y nuevamente, ya como para terminar esta parte, dibujar las estructuras de estos alquinos a partir de su nombre. Entonces, primero el pent 1-ino, que simplemente es colocarle un triple enlace por aquí, y luego los sustituyentes correspondientes, como pueden ustedes darse cuenta. Finalmente, 3-metil pent 1-eno 4-ino en parto del pent 1-eno 4-ino. Me quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí tengo la combinación de un doble y triple enlace, lo que hace un poco más confuso tal vez el tema de la nomenclatura, pero ya saben, empiezo a nombrar por el doble enlace, pero la terminación siempre será con el triple enlace. Bien, y luego los sustituyentes correspondientes, que en este caso es uno.
Y bueno, eso sería entonces de todo de mi parte. Espero haya sido del agrado de ustedes y sería todo de mi parte entonces. Muchas gracias.